Cuando alguien empieza a estudiar o investigar sobre la muerte, comprueba que el nombre de Elizabeth Kubler-Ross sale a colación frecuentemente. Ella fue una psiquiatra suizo-estadounidense que falleció en el 2004 y fue la pionera en todos los cuidados paliativos. Y de hecho fue la mujer que creó las etapas de duelo, que hay 5 etapas estipuladas cuando perdemos a alguien, ya sea porque ha muerto o porque ha desaparecido en nuestras vidas, dice ser una relación de pareja, por ejemplo. Además, esas 5 etapas también aplican cuando nos va a suceder a nosotros, es decir, cuando recibimos un diagnóstico fatal y sabemos que el momento de la muerte se aproxima. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Hay que conocerlas, hay que identificarlas para tener conciencia y poder pasar de una a otra con más facilidad. La primera es siempre la negación, es la incredulidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Es esto de verdad? Uno no acepta, o sea, no entiende que le esté pasando, que sea real, que es como un poco ciencia ficción, como una película, como un mal sueño. Entonces, cuando esa etapa pasa, entra la rabia, que es la segunda etapa. La rabia, la frustración, el enfado, la impotencia, el sentimiento de injusticia, de que te ha tocado vivir algo que no mereces vivir o que es injusto que vivas tú, que le debería pasar a otra persona, pero que tú has hecho X cosas y que no debería pasarte tan pronto o de esa manera. Entonces es algo que es cuando sucede, cuando por fin nos damos cuenta de que es lo que es y la reacción es, pues eso, el enfado. Una vez que hemos pasado esa etapa, se entra a la negociación. Es decir, bueno, pues ya sabemos que esto ha sucedido, que esto es así, esta es mi realidad. Ahora, ¿de qué forma puedo escaquearme? Seguro que hay una alternativa, seguro que me puedo escapar de alguna manera. Y entonces cuando empezamos a buscar, pues eso, programas, personas, gente que nos proponga algo que nos puede hacer librarnos de lo que tenemos que enfrentarnos, ¿no? A lo que tenemos que enfrentarnos. Entonces esta es la parte de negociación. Y si cambio algo, y si hago esto en vez de esto, cambiarán las cosas, cambiará mi destino. Pero esa etapa también va a pasar porque nos vamos a dar cuenta de que no son cosas intercambiables. O sea, cuando tenemos un diagnóstico de muerte o cuando alguien desaparece, desaparece. O sea, ya está. No tenemos que asumir que la realidad es esa. Entonces, cuando llegamos a ese punto, caemos normalmente en una especie de depresión en la que solo necesitamos aislamiento y soledad porque nos sentimos totalmente incomprendidos y faltos de motivación para vivir y de fuerza y de entereza y no nos vemos capaces para seguir con el día a día como lo conocemos porque de repente todos nuestros moldes se han roto y sobre todo la realidad a la que nos tenemos que enfrentar nos disgusta, nos horroriza, nos entristece, entonces caemos digamos en un hoyo. Pero como todos sabemos la depresión afortunadamente, en la mayoría de los casos tiene un transcurso de tiempo tras el cual se puede salir de eso y cuando se sale es cuando llegamos a la etapa final. La etapa final empieza con una resignación que es una especie de negativa al principio porque es una especie de derrota, de aceptar que no es nada personal con nosotros, sino que le pasa a todo el mundo. Y en el momento en que sabemos que le pasa a todo el mundo, aunque el mal común no compensa a todos, se produce cierto alivio, es decir, bueno, es que no soy yo, es que esto va a pasarle a todos. Entonces esa resignación negativa se va convirtiendo en aceptación que es positiva porque implica una ilusión, una motivación, una esperanza. La aceptación implica esperanza, es decir, yo acepto que esto es lo que es, esto es lo que me ha tocado vivir, cualquiera que sean las circunstancias. Cada uno le da los argumentos que quiere, puede decir que ha sido fruto del azar, otros pueden decir que es plan de su destino, cualquier opción es buena, pero el asunto es que aceptamos lo que nos ha tocado vivir. Y en el momento en que aceptamos eso, se presenta cierta esperanza de hay vida después de la muerte, o quizá esto no sea todo, quizá esto no sea el final. Y aquí es donde juega un papel muy importante la religión. Las religiones de todo el mundo, de toda índole, tienen por principio dar esperanza. Eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque una persona con esperanza es una persona que va a tener una predisposición a obrar mejor. Entonces, las religiones se convierten en reguladores sociales. Lo que hacen es armonizar la sociedad, hacer que toda la gente pues tenga pues eso, la esperanza en algo mejor, si no todo sería caótico y tremendo y cruel y azaroso. Entonces siempre tenemos dos opciones, una es creer o no creer. Si no creemos, hay un componente muy fuerte de pasar a la apatía o a la desidia o a la depresión continua y a la falta de motivación y al nihilismo
que al final juega en detrimento de nosotros, ¿no? Nos repercute en nuestro día a día, porque si no tenemos ninguna esperanza, evidentemente vamos a estar más negativos y nada va a tener ningún sentido. Pero si tenemos esperanza, si creemos en algo, lo que sea, no tiene que ser necesariamente Dios, puede ser el universo, cualquier cosa, pues nos mantiene como cierta esperanza, ¿no? O nos hace querer vivir al máximo, o al menos disfrutar del placer de la vida. En cualquier caso, es importante llegar a este punto de aceptación antes de que la vida nos obligue a ello. Es decir, lo que sí sabemos es que nos vamos a morir. Esa es la única certeza que tenemos en la vida. Con lo cual, mejor prepararnos para eso. O sea, vamos a perder a la gente que queremos siempre. Quizá no a toda porque nos muramos nosotros antes, pero la vida es una consecución de pérdidas y el trabajo está en aceptarlas. Entonces, antes de que la vida nos obligue a eso, que implica mucho más sufrimiento porque tienes que pasar por esos estadios en una situación de vulnerabilidad y de tensión y bueno, pues de dolor, si nos partimos de ese punto ahora con conciencia de que eso va a suceder, de que todas esas etapas son normales y llegamos ya, trabajamos en la aceptación de que vamos a perderlo todo, de que tenemos que trabajar el desapego y de que sobre todo nos vamos a morir, cuando eso suceda, cuando empezamos a someter pérdidas, las viviremos con más naturalidad. Así que eso es lo que os recomiendo que empecemos a hacer desde ya.